Bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos arrancando un nuevo programa en Señalú en el canal número 30 de la televisión digital abierta, el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar, el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo, donde ustedes van a encontrar todos los contenidos que se generan en los medios de la universidad. Hoy es un día particular en la República Argentina, es el Paro Nacional de Mujeres y también desde Señalú las trabajadoras del sistema de medios han adherido y eso es sumamente importante y sumamente valioso destacar. Estamos haciendo el programa con todo el equipo de varones que forman parte de este canal. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que es sumamente más distendido y un poco más que invita también a la reflexión y también a pensarnos acerca del arte mendocino. Tenemos a tres invitadas a quienes voy a presentar en este momento. Adriana Bruce, que es escultora y ceramista. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Marcela Furlani, que es artista plástica. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, muchas gracias. Y a Victoria Díaz, que es escultora. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, la idea es charlar un poco y tratar de entender un poco más cuál es el rol de las artistas mendocinas, cómo está el arte mendocino y entender en qué momento está la provincia de Mendoza en esta situación. Ustedes son artistas plásticas que tienen un largo recorrido en la provincia. Bueno, quiero preguntarles qué opinan acerca del rol del artista en la actualidad. Bueno, es una pregunta, o sea, una serie de preguntas complejas. O sea, Sí. Vos dijiste que iba a ser más distendido, pero creo que no. Creo que te has metido en un terreno un poco espinoso. Yo creo que los artistas o quienes transitamos esta profesión, a pesar de muchas cosas, en todos los casos estamos trabajando. Creo que para nosotros no existe el concepto de feriado, por ejemplo, en términos de no hacer, ¿sí? En términos de adherir a distintas cruzadas, ¿no? Y cosas. Pero en cierta medida, el artista es una persona que está, como cualquier otro ciudadano, inmerso en esa misma realidad, haciendo un trabajo que tiene particularidades y también tiene un contexto particular de características oficiales y de características autogestivas. Entonces, bueno, hablar de cómo está el arte en un momento particular exigiría quizás un análisis de contexto. Bien. Chicas, ¿qué opinan? Y yo, como un análisis de contexto, creo que podría llegar a opinar que estamos inmersos en un sistema bastante complejo y que nos está... Es imposible no ser interpelado por eso, porque está en todos lados y el arte empieza a salir un poco de ese campo más encerrado y empieza a ser un poco más relacional y un poco más abierto y se ve afectado por esto. Principalmente un sistema que tiene que ver con el sistema neoliberal, con el sistema más opresor que estamos viviendo en la actualidad y bueno, como mujeres estamos como tratando de interpelar eso y de decir a partir de ahí, o sea, cómo la mujer necesita empezar a abrirse campo y empoderarse para dar un poco un giro o una vuelta de rosca a este sistema que viene ya caducando hace rato, que es el sistema patriarcal y es el sistema que viene solventándose a través de, básicamente, por darte un ejemplo, los yacimientos fósiles de los animales, ¿no? Claro. El petróleo. Entonces algo que ya que caduca y que, bueno, yo por lo menos desde el arte, y sé que varias mujeres también lo estamos haciendo, estamos tratando de dar otro discurso, un cambio de paradigma al respecto. Bien, Victoria. Sí, creo que a pesar de todas las dificultades que acá han nombrado las chicas, también estamos ocupando nuestro rol ahora en la escena. Creo que es ocuparla a más no poder y generar lazos entre nosotras, que es lo que está pasando, proyectando mucho, o sea, hacia el futuro, mucho proyecto ahí. Qué importante esto, ¿no? El hecho de que entre las propias mujeres artistas se vayan uniendo, ¿no? Y vayan trabajando y vayan relacionándose, ¿no? Qué importante es esto. Sí, pasan cosas que además son icónicas. Dentro de poco tiempo, por ejemplo, el Museo del Prado, aunque parece algo muy lejano, va a exponer la única obra sobreviviente de una artista mujer que fue Artemisia Gentileschi. Y entonces, bueno, una artista que fue muy importante en su momento, una artista renacentista, de la cual prácticamente no hay rastro.
este tipo de miradas tienen que ver con lo que se hablaba recién, de este cambio de paradigma. Gente que ha estado en las bodegas por cientos de años, no son 2 o 3 años postergadas, de pronto se convierte en un punto focal de mirada para esta misma reflexión. Bien, bien, bien. Chicas, ¿algo que quieran agregar? Bien, bien, bien. Pensar un poco acerca de su llegada, ¿no?, al arte. ¿Qué es lo que las motivó a ser artistas plásticas? Y no sé, creo que a mí se me fue dando el camino, se fue generando para que yo pudiera desarrollarme. Y ahora lo que más me motiva es todo lo que pasa a mi alrededor. Es lo que más me da pilas para generar obra. O sea, soy de red y creer que cada obra es hija de su tiempo y las cosas que pasan ahora es como re importante poder manifestarlas, expresarlas. Bien, bien, bien. Y a mí particularmente la educación artística en las escuelas secundarias y en las primarias fueron como los que me inculcaron el camino hacia el arte, básicamente, porque cuando yo salí del secundario salí pensando en otra cosa que no era arte, y sin embargo a medida en mis espacios de vacíos de años de sabáticos, a medida que fui incursionando otras cosas, el arte estuvo siempre presente desde la educación, básicamente, que se la agradezco a mis padres que me la dieron. Y ahí, bueno, empecé a entender qué es el arte, para qué es, empecé a relacionarlo con mi vida personal y dije, bueno, tengo algo para decir acá y tiene que ver con esto, el arte. Y bueno, en mi caso podría de algún modo vincular las cosas que han dicho mis dos colegas queridas, pero mi historia empieza un poco más adelante. Yo empecé muy de niña. Tuve la fortuna también que mi familia, mis padres me apoyaron un montón, y de alguna manera el arte fue mi juego infantil. Yo gané un concurso de dibujo a los 4 años. Entonces tuve esa herramienta y además gente cercana que se dedicaba al arte. Un primo pintor, una tía escultora, gente que ponía el cuerpo en esto. Entonces, bueno, fue parte de mi crecimiento, y cuando llegó la época de elegir una formación sistemática, que podría ser de otra manera. Yo respeto profundamente a los artistas que se forman de otro modo. Yo he transitado las aulas de la Universidad Nacional de Cuyo, pero bueno, mi opción era estudiar diseño industrial, y el día que estaba por inscribirme en la carrera, hice la cola, me cambié y me inscribí en artes visuales. Y bueno, digamos que eso marca un momento de inflexión en términos de este aprendizaje sistemático. Por eso la educación es tan importante en todos los niveles, ¿no? Porque son carreras que no están tan estimadas como variables a tener en cuenta. Siempre se las ha mirado en nuestro país quizás como un elemento hobbyista. Yo respeto también profundamente al diletante, al que hace arte de manera expresiva y catártica, pero son opciones distintas, y podría ser un tema polémico. Pero creo que decidir asumir esta profesión es un riesgo, es una inversión, y es una decisión de vida. No son horas de oficina, sin quitarles mérito a las horas de oficina que mucha gente deja allí su vida y su salud también, ¿no? Bien, bien, bien. Dijiste una palabra fundamental, el tema de la valoración al artista. ¿Creen que está valorado el artista? No, no, definitivamente no. No, el arte no está considerado como un trabajo, empecemos por ahí. No está legislado, ni siquiera en Mendoza, ni en toda la Argentina, básicamente. No hay seguro para obras, si a vos se te rompe una obra o te la roban. Y básicamente creo que de que soy artista siempre me mandan a trabajar, así que paralelamente hago las dos cosas. Igual hago las dos cosas porque es muy difícil. Por eso mismo es muy difícil vivir del arte, así que uno siempre tiene media pata en el área que no tiene nada que ver con uno y otra media pata en lo que sí tiene que ver con uno, ¿no? En algún punto, bueno, te soltás y te largás de una, pero bueno, cuesta mucho. Sí, es una decisión de vida difícil. Difícil en el sentido de que los materiales son carísimos,
y bueno, y que no hay apoyos que deberían estar. Y sí, trabajamos de otra cosa. Yo trabajo en imagen galería y el espacio se sostiene como bar también, porque es la única forma de sostenerlo. Nos encantaría dedicarnos solo a galeristas, pero bueno, esa es una forma. Surgen cosas re lindas también, lectura de poesías, lugar para los músicos. Pero bueno, sí, hay que trabajar bastante y sobre todo para mantener espacios que no tienen apoyo del Estado o completamente autogestivos. ¿Marcela? Bueno, en realidad, para no ser redundante, podría decir que en un punto, si bien coincido con lo que decís, Victoria, también creo que no es algo tan deplorable. Sí, no, la pasamos bien también. Claro, porque si no, también parece que somos una cantidad de masoquistas que andamos por el mundo, que los hay. Idealistas, digamos. También, pero creería que a veces nos angustiamos frente a un montón de variables que el arte propone como actividad laboral. El problema es que muchas veces, desde ciertas instituciones, como no está valorado como trabajo, nuestros trabajos específicos para los que estamos formados son ocupados por personas que no son idóneas. Claro. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo. Claro. Y en ese sentido, a veces, por ejemplo, en el equipo de un museo, y acá vuelvo a meter el dedo en la llaga, porque Mendoza atraviesa desde hace ya una cantidad importante de años una crisis comprendida como una fractura, ¿no? Algo que aparentemente esperemos pueda resurgir, que en algún momento se tome en serio y que se recuperen los espacios que hemos perdido, el Museo Fader, el ECA, el Museo de Arte Moderno, que es de otra jurisdicción. O sea, sabemos que tenemos novedades, que se está trabajando, pero bueno, las expectativas están atentas, pero hace más de 5 años que muchos de estos espacios no funcionan. Y como contracara hay proyectos como Imagen Galería, como algunos otros contextos que en algún momento podríamos discutir sus programas, pero hay otros ámbitos, como restaurantes, bodegas, lugares que antes eran eminentemente turísticos. Y de alguna manera hay un abanico de matices. Hay gente que encara esto como una actividad más cosmética que da prestigio, visibilidad y demás, y hay otros lugares que se comprometen con nuestra profesión, que han ido recuperando las instancias de investigación, por ejemplo, que sería una función que quizás tienen que desempeñar los espacios oficiales que tienen patrimonio, y el patrimonio es de toda la población. Claro. Entonces, bueno, es un trabajo complicado, tanto para desarrollar la propia obra como para la manutención. Claro. Sobre todo esto, ¿no? Porque estamos en un momento también de muchas transformaciones sociales, políticas, culturales también, y el arte no puede estar ajeno a esta situación. No, creo que no podría haber arte. O sea, a ver, el arte no es una actividad, como dije al principio, escindida de la vida. O sea, de hecho, los paradigmas del arte han ido mutando con los tiempos políticos, económicos y sociales del mundo. O sea, siempre nos hemos ido adaptando y buscando la manera de expresarnos igual, a pesar del contexto que sea. Eso está re bueno también. Sí, de hecho, como decía Victoria, el arte pertenece a una época y hay ciertas producciones que son posibles porque vivimos en este momento, porque hay desde maneras de circular la información hasta ciertas materias, soportes que permiten determinado tipo de producciones que son inherentes a este tiempo. Después probablemente decantarán cosas que resistirán, otras que son urgentes. Hay acciones del artista que son urgentes, que no tienen la pretensión de ser un elemento, un objeto simbólico que perdure en el tiempo, sino en muchos casos hay manifestaciones espontáneas, efímeras, militantes, que utilizan herramientas del arte y otras veces son los propios artistas
bueno, que se involucran con determinadas intenciones y se opera en el medio social a partir del arte, Bien. utilizando lo visual, lo audiovisual, la música, bueno, distintas, como decían los chicos, la poesía. Bien. Estamos en Distintos Parecidos y estamos hablando de artistas mendocinos, artistas plásticos mendocinos. Y tenemos a 3 invitados. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con esta charla. Bueno, segundo bloque en Distintos Parecidos y en el día de hoy estamos hablando de artistas plásticos. Tenemos a 3 artistas plásticas que nos están comentando un poco acerca de cómo es ser artista en la provincia de Mendoza y sobre todo hablar de sus obras, de sus recorridos. Y vamos a arrancar este bloque tratando de conocerlas un poco más a nuestras invitadas y que nos comenten cuál ha sido su recorrido, digamos, cómo arrancaron, sus orígenes, su carrera, que nos comenten cuáles han sido sus referentes, ¿sí? Y que, bueno, nos desasnen a nosotros que quizás, o al público en general que no las conoce. Coméntenos. Bueno, yo voy a rescatar algo de la educación pública artística, básicamente de la Universidad Nacional de Cuyo, porque yo soy estudiante ahí de los últimos años, estoy por recibir de la licenciatura en cerámica artística, que tiene que ver con la conciencia social. Sí, es algo que me parece muy interesante abarcarla desde su perspectiva en lo que viene, ¿no? Que lo que viene es lo colectivo, ¿no? La conciencia colectiva, el trabajo más en equipo, alejándonos un poco de la individualidad, de encerrarse en uno mismo, y que es muy difícil, ¿no? Porque está todo diseñado para eso, para arrancar a eso y a tener esa apertura hay que asumirse como individuo consumidor, individuo dentro de este sistema capitalista, ¿no? Y desde entonces, como individuo capitalista, yo me paro y me sitúo en la postura de mujer, seteada en el patriarcado, educada en el patriarcado, básicamente, y me pongo en esa postura a hablar sobre la violencia de género, sí, básicamente, y mi investigación artística parte desde ahí. No solo por una cuestión de interés social, sino por una cuestión de interés personal, porque bueno, en mi recorrido artístico y en mi trayectoria he sido referenciada por varios artistas que han hecho este tipo de trabajo y yo siempre he sentido internamente que ese es mi camino, básicamente. También porque tengo una historia bastante interesante al respecto y creo que uno como artista consciente atraviesa historias y esas historias tienen que ser contadas y tienen que ser contadas transmitiendo un mensaje y qué mejor que los artistas que somos creadores de símbolos para transmitir mensajes, ¿no? Entonces, un poco mi trabajo tiene que ver con eso, con el género y la mujer en la conflictividad contemporánea, básicamente. Bien. Una de las obras que traje para mostrarla, no sé si me puedo meter ya un poco en ese campo, es una obra que se llama Primero Sueño, que es la escultura que está ahí enfrente. Claro. ¿Es cerámica? Es cerámica, está modelada y está decorada con esmaltes y bueno, y técnicas ahí locas, químicas y física, mucha química, mucha física, la cerámica, así que mucho laboratorio, mucho laboratorio. Y Primero Sueño habla un poco de la perspectiva de estos paradigmas, ¿no? Cómo modificar un paradigma que no me gusta. Siempre ha sido básicamente lo que me ha impulsado a mí como artista. A ver, esto no me gusta, ¿cómo lo modifico? ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo recreo? Sabrán las chicas también que todo el tiempo estamos rompiendo, cortando, pegando y armando y desarmando, así constantemente. Entonces, Primero Sueño habla sobre la capacidad de la mente de cambiar esos paradigmas. Claro. O sea, desde simplemente pensarlo, vivirlos o soñarlos. Por eso se llama Primero Sueño. Y es lo que me ha motivado también a poder hacer que mi realidad sea más parecida a mi imaginario, o al imaginario colectivo, o al consciente colectivo, esas cosas que queremos ver, con las que queremos
no sé, encontrarnos mañana, Claro. en el futuro y hoy, básicamente, si fuera posible, ¿no? Pero bueno, en eso estamos trabajando. Totalmente. Otro de los trabajos que les traje es Bien. este, que fue expuesto en la legislatura en una muestra que se llama Rota, que hablaba sobre las roturas, las fisuras, principalmente en el material de la cerámica, ¿no? Porque Claro. la cerámica tiene esa particularidad que es muy frágil y siempre por diferentes motivos o agentes externos se fractura. Sí, totalmente. Y como yo como artista decidí usar esa rotura, esa fractura como un símbolo, ¿sí? Para reconstruir, construir y unir. Esta obra habla de... Esta obra se llama Desaparecida y es de la serie La Trata. Y es uno de mis proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, que vamos a hacer una muestra del equipo de investigación el año que viene en la Casa Stoppel. Todavía no se sabe bien en qué mes, fechas, todavía están ahí, pero ya está aprobado, ya se decidió que se va a hacer. La directora Liliana San Marco es la codirectora y Clara Marquet es la directora de este programa de investigación, que es más que nada el laboratorio cerámico en porcelana, ¿sí? Y desde ahí partimos y, bueno, una de mis propuestas como artista dentro de ese proyecto fue la gráfica cerámica contemporánea, para empezar a traer el mundo a Mendoza, digamos, Claro. ¿no? Que ya está visto en todos lados la gráfica, solo que en Mendoza no mucho, entonces como que la idea es traerlo un poco. Bien. Y bueno, esto es transferencia de imágenes y fotocerámica. Bien. Traje un par de obritas Ajá. que tienen que ver con algunos trabajos. En aquella cámara justo, mira, te está enfocando perfectamente, ahí la podés mostrar. Esto es foto performance, la idea es trabajar con la fotografía, la performance fotográfica, y después trasladarlo a la cerámica, ¿no? Bien. Al soporte cerámico, porque bueno, acá hay una estética que tiene que ver con un poco la poética que yo quiero empezar a transmitir, que tiene que ver con la traslucidez, la fragilidad de la porcelana y cómo lograr esa tridimensión a través de este material y cómo poder transmitir esa fragilidad, ¿no? De la mujer, que nos caracteriza por mujeres también, y nuestras conflictivas y nuestros problemas. Bien, bien. Y bueno, algunas de estas obras también tienen que ver con hoy en día estamos transitando por unos conflictos muy grandes que tienen que ver con el aborto, que bueno, ya no tuvimos suerte, no fue legislado, el aborto se va a seguir haciendo, va a seguir pasando. Sí. Ahora leí que salió de nuevo que va a estar legalizado la venta de misoprostol en la farmacia, entonces es como volver ¿En Mendoza se va a volver a legalizar? En Mendoza era ilegal. Toda la farmacia va a poder comprar misoprostol. Sí, es un debate sí amplio, lo que tiene que ver con todo lo que es el aborto, el misoprostol, pero bueno, lo importante es que vos lo puedas transmitir y que puedas canalizar a través de tu obra todas estas sensaciones que vos estás viviendo. Totalmente. Y cómo percibís de alguna manera la realidad. Y en este caso, bueno, Victoria, quiero preguntarte también a vos en qué te inspirás en tu obra y bueno, que nos comentes un poco acerca de... Sí, también quería decir, igual que Adri, que bueno, la educación pública para mí también fue muy importante. Aprendí, mi primer acercamiento con la cerámica fue en la escuela Champó y bueno, también en la Facu. Si bien mi formación como artista visual no es académica, he aprendido más de mis padres, haciendo talleres. Sí, la educación pública es fundamental. Yo retomo ahora mis estudios en cerámica, en la licenciatura de cerámica. Y bueno, comentanos más o menos de qué va tu obra. Y esta es la obra abortera que hice también cuando se trató la ley en el Congreso.
la hice con urgencia. También trabajando, igual que Adri, esto de que la cerámica tiene sus tiempos. Si la apurás, corres el riesgo de que se quiebre, de que le pasen cosas. Y en realidad esta es una parte. Toda la obra dice justicia social. Quería que tuviera todo el peso que tiene, todo el peso de la palabra, de lo que significa. Y dejé las marcas, las herramientas, en las letras. Terminé. Mi idea también era por ahí cubrirlas, a las imperfecciones con los brillitos, pero con los brillitos que las chicas se ponen en las marchas. Pero terminé señalizando. El color verde. Claro, y el color verde. Terminé señalizando como todas esas lastimaduras, por decir. Y bueno, de hecho hay piezas que no llegaron a temperatura porque estaba tan ansiosa, fue durante la semana, que apagaba el horno antes de que llegue, de ansiosa, y después la abría y decía, no, están opacas las piezas. Es todo un trabajo, es todo un procedimiento, digamos, poder trabajar en este caso con cerámica. Sí. Sí, tenés todos los tiempos que necesitas antes de meter al horno. Claro. Sí, por ahí me dicen, ¿en cuánto me haces un trabajo? Y les digo un mes y medio, y te miran como, ¿tanto tiempo? Claro. Claro. No, tiene muchos procesos la cerámica. Claro. Y bueno, ¿y en tu caso, Marcela? Bueno, en mi caso no estoy exenta tampoco de todo esto que se está conversando, son cosas que me interesan y que nos mantuvieron hace un par de meses en una mezcla de espanto también, ¿no? Escuchando algunas barbaridades que yo no puedo creer que haya personas con ese nivel de desfachatez e ignorancia y brutalidad que ocupen espacios de decisión tan importantes y sordos a un clamor que además es una evidencia. Así que bueno, no quiero sacarle el cuerpo a este comentario porque me parece que es medular en este momento en la vida de la Argentina y si bien mi obra no transita este tipo de búsquedas de manera específica, yo soy bastante más grande que las chicas, entonces ha habido distintos momentos de tránsito y de obra que en algún caso ha tenido una intención más vincular con circunstancias sociopolíticas más inmediatas. Por ejemplo, cuando hacíamos la Mesa Argentina en Garibaldi y San Martín, en el 2002, empezamos en agosto, cuando fueron los primeros recortes presupuestarios para la Universidad Nacional de Cuyo. Durante 4 meses en Garibaldi y San Martín, un grupo de artistas hicimos esta instalación urbana y pasamos por todo tipo de cosas, de querer ser llevados presos o tener que pedir autorizaciones en parques y paseos, por ejemplo, para hacer una actividad artística. O acompañar y estar en medio de un proceso preelectoral, nosotros metidos entre los partidos políticos, lo cual fue toda una experiencia muy interesante de intercambio directo con la gente. Pero de todas maneras eso no está escindido de lo que yo investigo y trabajo habitualmente, que es el trabajo sobre el territorio. Y este es un concepto amplio, pero no poético en términos, te diría, con intenciones abstractas, sino que hay un proyecto más existencial. Quizás en algunos casos, como dije antes, me meto con cuestiones más puntuales, pero en general, por ejemplo, la obra que he traído... Sí, que ahí ahora te iba a preguntar justo sobre eso, sobre este pato. Este personaje, en realidad, tiene una serie de subtextos. Si Adri me da una mano y lo gira, mueve el artefacto. Hacia el otro lado. Sí, así, claro, hacerlo girar. Casi, bueno, este objeto ha ido sufriendo mutaciones a partir de su primera aparición. Se llama Yo-Yo, este objeto, y es un juguete de mi infancia, la réplica de un juguete de mi infancia que de hecho, esto me sirve para meter otro bocadillo, yo soy alérgica a la resina poliéster y en este caso, por ejemplo, trabajé con otra artista, que es Sonia López, una gran escultora mendocina, y Sonia, bueno, pudo hacerme el calco porque yo no puedo físicamente hacerlo, yo le di su apariencia final. Y la idea de trabajar con el cuchillo tiene que ver con ciertas ambigüedades que a mí me interesa dejar planteadas más como preguntas que como respuestas. La reacción general inmediata es sobre un personaje violento.
Y yo creo que ese es el producto del reflejo de a veces de cómo lo miramos. Pero el cuchillo, el objeto cortante, fue el primer artefacto que el hombre en la cultura desarrolla por necesidad. Y luego de este objeto cortante, que fue en algún momento un hueso, que fue un pedazo de piedra filosa, permitió el desarrollo de una cantidad de artefactos que utilizamos hoy para la existencia. Claro. Y por eso el cuchillo es un cuchillo de cocina, porque tiene esta doble carga, ¿no? Y fíjate, si bien no está pensado de manera directa, transversalmente, en el momento en que yo hago esta obra, empiezan a tener una visibilidad los femicidios de una manera tremenda y a la vez necesaria. Entonces, bueno, son esas transversalidades de la obra, que a veces no son especulaciones del artista. Claro. Vos estás inmerso, haces tu propio recorrido, tenés tus especulaciones o tus parámetros personales de producción que están inscriptos en un tiempo y en un espacio. Bueno, ahora que lo explicás se entiende bastante, porque yo relacioné la inocencia y la violencia automáticamente. Totalmente, tiene que ver con esto del cambio de roles, ¿no? Tiene que ver con eso, este encuentro de la inocencia, del juguete infantil, con eso, pero que a mí me interesa en mi utopía personal que no solo sea leído como violencia, sino como instrumento de la posibilidad. Porque puede matar, pero puede hacerle la comida a una familia cada día. Claro. Entonces, esa segunda lectura, que no es optimista de manera ingenua, es un hecho concreto. Bien. Claro, eso ya empieza a jugar la actividad y el historial del que observa y mira la obra, ¿no? Totalmente. Lo que termina de darle... Y ahí ahora, en ese punto, me quiero focalizar, que es el público a quien va dirigido. Claro. Y vamos a hablar de eso en el próximo bloque. Estamos en Distintos Parecidos y hoy estamos hablando de artistas plásticos. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Bienvenidos a Distintos Parecidos. En el tercer bloque estamos arrancando esta tercera parte del programa y hoy estamos hablando de artistas mendocinos y fundamentalmente de artistas plásticos. Y tengo a 3 invitadas que me han ido comentando a lo largo del programa este recorrido artístico que han ido haciendo, cada una con diferentes motivaciones, pero que en algún punto tienen su conexión. Y hoy quería también preguntarles, y había quedado esta pregunta en el otro bloque, acerca del rol del público. ¿Cómo toma este tipo de obras y qué rol empieza a jugar la persona que recibe estas obras? Y en mi corta experiencia, porque es bastante corta, puedo decir que la gente tiene bastante recepción a lo que hago, pero hay un sector que como todo, considera que mi arte es feo, básicamente. Y la gente no le gusta lo feo, la gente no quiere ver lo feo, la gente oculta lo feo, la gente oculta la pobreza, oculta todo lo que viene de la pobreza y bueno, y lo que yo traigo es de la periferia, es de la pobreza. Entonces creo que de alguna manera es mi legado, o sea, traer de la pobreza los gritos y lo que está sucediendo ahí y mostrárselo a la gente, por más feo que le parezca, de la mejor manera que pueda, ¿no? Desde la belleza de la cerámica. Hay bastante gente que tiene una recepción muy sensible al respecto y bueno, la obra, yo termino de construir la obra con ellos, en el debate con ellos, porque y sus pareceres, porque para mí la construcción de los paradigmas son colectivos y si yo quiero decir o empezar a imponer un paradigma a través del arte, tiene que ser colectivo, tiene que ser en discusión con la gente constantemente. Entonces, para mí, en mi poca experiencia, ha sido bastante positivo la relación con el público. Bien, chicas, ¿qué opinan? ¿Qué rol tiene el público en este proceso? Y es todo un debate, nosotros a veces charlamos mucho de que a veces terminamos haciendo obras para nosotros, o no sé si para nosotros, pero que la vemos entre nosotros, entre los artistas. Como que hay algo ahí que bueno, que no estaría llegando a un público en general. No sé, yo cuando era chica creo que mucha gente lo hacía, ibas caminando por la Plaza Independencia
y te metías al MAM, pasabas por la Plaza de San Martín, te metías a Leca. Eso después murió, ¿no? Al cerrar los lugares como que eso creo que se perdió un montón, eran lugares de encuentro y ahora lo del público es todo un tema, no sé. ¿Vos ¿Qué dirías, Marce? Bueno, lo que pasa es que una cosa es hablar de la experiencia de la propia obra, claro, y otra cosa es hablar de las circunstancias con el público. Sí. Son como dos, claro, cuestiones que están de la mano. De pronto hay proyectos que, como lo que comenté recién, salen a encontrar al público. Hay proyectos que salen a la calle o que trabajan con ciertos códigos que son sensibles a ciertos sectores de manera inmediata y de manera mediata se amplían hacia otras gentes para crear esa conciencia social de la que se hablaba recién. Hay otros intereses que a veces son netamente estéticos, o sea, depende de la propuesta del artista y también de los múltiples modos de ofertar lo que se muestra. O sea, digamos que son como distintos contextos de exhibición en un punto. Y cuando algo forma parte de un programa o de una intención, de alguna manera busca una respuesta determinada. Entonces, bueno, hay cierto público que es cautivo, por ejemplo, de algunas instituciones o de algunos lugares. Hay gente que es fan de algunos artistas. Sí. Hay alumnos en algunas escuelas que se chocan por primera vez con la obra de un artista porque sus docentes trabajan y consiguen catálogos y llevan y les muestran fotografías y trabajan con los chicos e interactúan e intercambian opiniones. Los chicos tienen opinión. Yo no doy clase en instituciones, pero tengo colegas y cercanos y no tanto que es un tema de conversación constante y son herramientas de acercamiento porque las artes visuales, como cualquier desarrollo de la cultura humana, tiene procesos de producción endogámicas que le son propias, que son las investigaciones, que tienen que ver con los temas, con las técnicas, con la apropiación de soportes y demás. Y luego está cómo llega eso a la gente. Y algo que a veces, dentro de estos procesos son propios del hacer, no son tan familiares, a veces con la gente hay una cisura, hay una distancia. Sí, igual en el tiempo que transitamos la gente necesita ser interpelada por el arte. La gente necesita, todos los artistas deberíamos ponernos en equipo, trabajar y accederle el arte a la gente porque es como te decía en corte, el arte es muy necesario porque es el lado humano de la sociedad. Entonces, en la medida que eso se limite o se oculte y se sigue ocultando, o sea, hay una sensibilidad que la estamos perdiendo como humanidad. Y yo creo en la humanidad de la gente, yo creo en la capacidad de sensibilizarse con el arte. Entonces, como que necesitamos hacer una invasión artística en todo lo que más se pueda, porque... Bueno, vos hablabas de la construcción de la memoria, hace un rato también en el corte, y a veces somos de memoria corta. Y entonces en Mendoza han habido una cantidad, te diría, valiosa, porque no por cantidad, sino por valores de gente que se ha jugado y que ha salido a la calle, o que se ha nucleado para gestar situaciones colectivas a lo largo de la historia mendocina. O sea, yo creo que hay que abrevar también en esos lugares. No hay mucho para inventar, quizás hay para apropiarse, reformular, acorde a lo que la necesidad actual, cada quien vea qué respuestas quiere dar a esas necesidades que observa, pero no perder de vista, más allá de la macro memoria sobre un montón de otras cosas que nos constituyen como pueblo, pero dentro específicamente de las artes, y teniendo en cuenta esto de la memoria, me gustaría nombrar a gente como Filomena Moyano, por ejemplo, artistas mujeres mendocinas. Vos hoy hablaste de las mujeres al principio, y bueno, los motivos no son menores, y el olvido de estas mujeres que han forjado la posibilidad de que nosotras tres estemos sentadas acá, yo creo que también es una responsabilidad de los que hacemos. No olvidarnos que ha habido quienes en algún momento se expusieron al, entre comillas, ridículo, por ejemplo, de hacer una obra que interpelaba a la comunidad de visitantes, ya que estábamos hablando de público, que espera un arte domesticado.
Claro. Y estas personas como Filomena le dieron como respuesta calidad en términos de ruptura, en términos de movilizar lo que está adormecido para capitalizar lo que vos decís de la sensibilidad y de la humanidad del espectador, que es también nuestro cómplice necesario, indispensable. Porque sin que haya gente que vea lo que hacemos, esto no es más que una actividad ególatra. ¿Por qué tiene que importarle a alguien que yo quiera hacer esto? Dinelli habla sobre la amnesia colectiva. Y justo hoy, que había preparado todo un machete de nombres, te lo olvidaste. Y me olvidé todo en mi casa y dije, bueno, qué buen momento para ensayar la memoria, ¿no? Porque es algo que perdemos todos los días. En el sistema en el que estamos inmersos, la memoria es lo primero que perdemos, el momento inclusive. Claro. La acomodamos, además. Sí, entonces como yo me invito a hacer un ejercicio todo el tiempo, constantemente, sobre la memoria, que es algo que tenemos que recuperar. Porque está todo adentro, en realidad. Y solo hay que poner a trabajar la cabeza. Es la materia con la que también estamos invitados a reformularnos, a interpelarnos y a dejar ese espacio, como yo digo, a veces el margen de error. Para producir arte, si intentamos siempre una producción complaciente, segura, vos hablabas de lo feo, vos hablabas de las marcas, hablamos de distintos niveles de lectura en las obras. Bueno, si uno no está haciendo un producto, y lo digo conscientemente esta palabra, para una sociedad que está acostumbrada a consumir, complaciente, y bueno, pasan ciertas cosas. Y si uno interpela y se interpela a sí mismo y está dispuesto al tropezón, bueno, pueden pasar muchas otras cosas inesperadas. Y es un lugar de aprendizaje, de recuperación de memoria. Ese quizás es uno de los desafíos, ¿no? que tiene por delante todo lo que tenga que ver con lo artístico. Sí, es un tratar gran de desafío. llegar mejor al público. Sí, y empezar a encontrar símbolos que están en la cultura de la gente. O sea, hay que empezar a usar esos símbolos y empezar a hablar a través de ellos, porque para llegar a ellos hay que encontrar qué es lo que consumen ellos cotidianamente también. Y ahí empezar a dialogarles a través de lo que ellos... Porque por ahí, que es un poco mi crítica al arte más conceptual, uno se queda mirando el arte conceptual y dice, ¿y qué me quiso decir? Y tenés que tener un libro así en tu percepción para entenderlo. Entonces, a veces creo que esas distancias ya se tienen que romper un poco. Porque uno puede saber mucho, pero si no sabe transmitir la cultura, queda ahí. Sí, es que yo creo que ahí, o sea, es todo un ejercicio leer obras. Entonces, y pasa por todo lo que decía Marce, es como que me quedé ahí corta, pero sí, hay como muchos factores que hacen que uno no pueda tener el ejercicio de lectura de obras. No tenemos el ejercicio de leer un libro, o sea, imagínate, eso es la sociedad actual. No leemos un Twitter, no leemos un Instagram, o sea, vemos la imagen, o sea, estamos en una sociedad ya que se rige por la imagen, entonces como que el lenguaje es ese. Sí, yo creo que de todas maneras es un saber que tiene muchas aristas, muchas facetas. Yo suelo hacer una analogía con una figura de la literatura que digo que el mundo del arte es como los círculos del infierno del Dante. Todo es arte y a veces alguien me refuta diciendo, pero también hay cielo. Entonces yo digo, pero seguro que es aburrido. Bien. O sea, de alguna manera creo que tenemos que estar, hacernos cargo, poner el cuerpo. Y creo que parte de la riqueza puede darse en algún momento porque haya una confraternidad de personas haciendo algo similar y también puede darse por la confrontación, en la sana confrontación constructiva, porque eso pincha para pensar. Bien. O sea, cuando no hay un pensamiento en bloque, cuando no todos pensamos lo mismo, cuando no todos vamos, por ahí tenemos intereses en común. Claro. Pero el modo de operar es diferente. Yo tengo un tester para cuando estás operando. Cuando la persona se pone a refutar y a refutar, estás operando a full. Sí. Porque se está haciendo un montón de preguntas. Totalmente.
Chicas, muchísimas gracias por haber venido. La verdad ha sido un placer tenerlas acá en el programa. Y bueno, esperamos que este debate lo podamos seguir dando acá y en otros ámbitos también, porque es importante valorar y revalorizar el arte mendocino. Muchísimas gracias. Marcela, Victoria y Andrea. Esto fue Distintos Parecidos hasta ahora, hasta este momento estuvimos con el programa. Mañana los esperamos a partir de las 19 en un nuevo programa en el canal número 30 de la televisión digital abierta, el 22 de Supercanal HD y en www.unidiversidad.com.ar. Chao, hasta mañana.